Tras el parón que hicimos para hacer una visita al Senado republicano, llega la hora de continuar con nuestra historia. Y habíamos dejado el relato con el conflicto social a punto de estallar de nuevo. Hoy, en Roma Eterna, seguiremos la historia de la República y seremos testigos de, entre otras cosas, la primera mención a uno de los castigos más ejemplares y más extremos dentro del ejército romano, y viviremos una pandemia que estuvo a punto de arrasar casi por completo la ciudad eterna. Coge agua para hidratarte bien, que comenzamos. Y antes de empezar me gustaría recapitular un poco para refrescar dónde nos habíamos quedado. Al final del programa 23, que fue el último dedicado a la historia de la República, nos habíamos quedado con la aprobación de la Lex Publilia, que fijaba el número de tribunos de la plebe en 5 y hacía que se eligieran en comicios por tribus. Esto puso a los patricios de uñas, porque los comicios por tribus no eran por rentas, con lo que a priori les era más complicado manipularlas, según nos cuentan las fuentes. Estábamos en el año 471 y los cónsules eran Tito Quincio y Apio Claudio Craso, el hijo del odiado por la plebe Apio Claudio Sabino. Y en el programa anterior también se demostró que de tal palo tal astilla, porque el hijo también no veas, y en este programa superará a su padre. Y como siempre, cuando las cosas en Roma parece que se van a ir de las manos, estalla un conflicto bélico. En este caso, volscos y equos, de nuevo, como puedes ver, seguimos pegándonos con los vecinos, de nuevo se alzan contra Roma. Estos dos pueblos sabían que la situación en Roma era bastante tensa por decir algo, por ser suaves, y querían aprovecharse para que la plebe romana abandonara a la aristocracia, abandonara su ciudad y se uniera a ellos. Y con ese plan en mente, lo que hicieron fue empezar a devastar los campos romanos. Ante esta situación, el Senado decidió enviar al cónsul Apio Claudio Craso contra los volscos y al otro cónsul, Quincio, contra los equos. Y lo que pasó después no te sorprenderá. Apio Claudio, ya libre del control de los tribunos, pues los tribunos de la plebe solo tenían poder dentro de la ciudad, no se cortó un pelo a la hora de mostrarse duro con la tropa. Según nos cuenta Tito Livio, odiaba profundamente a la plebe, pero mucho. ¿Cuánto odias a la plebe? Mucho. Más aún que su padre, que ya es decir. Y se repetía continuamente cómo él, siendo cónsul, había sido derrotado por esa chusma plebeya al aprobarse la Lex Publilia. Estaba lleno de cólera, lleno de despecho, y trataba a sus tropas con un autoritarismo salvaje. Él odiaba a sus tropas, pero sus tropas también le odiaban a él. Todo aquello que el cónsul les ordenaba lo hacían de manera lenta, perezosa, descuidada, casi insolente, como si no le tuvieran miedo. Cuando el cónsul ordenaba acelerar el paso, los soldados iban más despacio. Ante él bajaban la cabeza, y al pasar a su lado maldecían y le insultaban. El trato que tenía el cónsul con los soldados era inexistente. El propio Apio pensaba que el ejército había sido corrompido por los centuriones, y a veces, para burlarse de ellos, les llamaba tribunos de la plebe y bolerones, por ese bolerón del programa anterior, ¿te acuerdas? Ese que inesperadamente fue reelegido tribuno. De alguna manera que no soy capaz de comprender, los volscos estaban al tanto de todo lo que pasaba, como si tuvieran un WhatsAppium con los soldados. Lo sabían todo, y a sabiendas que lo único que hacía falta era presionar un poquito al ejército, estaban ahí encima, presionando, para intentar hacer que la chispa de la rebelión surgiera contra el cónsul, para que dejaran de luchar como el ejército comandado por Fabio del programa anterior, que se negó a luchar. Querían provocar eso. Pero esta vez sería mucho peor. Porque el ejército de Fabio no quiso vencer, pero es que el ejército de Apio Claudio quiso ser vencido. Una vez formadas en orden para la batalla, las tropas romanas no hicieron caso a sus comandantes y rompieron filas huyendo hacia el campamento. Una fuga que no se detuvo hasta que los volscos, que estaban haciendo una matanza en la retaguardia,
les obligaron a intervenir para evitar males mayores entre sus compañeros. Solo intervinieron por pura solidaridad entre compañeros. Roma perdió esa batalla y lo más grave es que los soldados romanos se alegraron. Esto ya es, vamos, lo último, lo nunca visto. La historia de estos años de la República es increíble, porque cuando crees que lo has visto todo, va y ¡pum! De repente pasa algo que lo hace todo más gordo y espérate que ahí no ha acabado la cosa. Ante este panorama, Apio Claudio, totalmente tranquilo, sin perder ese aire altivo con el que nos lo retratan las fuentes, convocó una reunión de su Estado Mayor. Se reúnen el cónsul, los legados y los tribunos de las legiones. Y en esa reunión se constata que la cosa entre la tropa está mal, está fatal mal. Los soldados reclaman que el campamento sea retirado de inmediato del territorio volsco y volver a Roma. Los legados y tribunos le trasladan al cónsul a Apio Claudio lo que ya todo el mundo sabía. Los soldados no son de fiar. Este ejército no va a responder en el campo de batalla. El cónsul da por finalizada la reunión y se ordena anunciar una marcha para el día siguiente. El ejército saldría del campamento. Al día siguiente, al amanecer, el toque de clarín, como dice Tito Livio, da la señal de partida y las tropas, en columna, se ponen en marcha y salen del campamento. Lo que no se imaginaba nadie es que los volscos estaban apostados fuera del campamento, escondidos, esperando para que en el momento que saliera todo el ejército, atacar la retaguardia de las tropas romanas. Cundió el pánico, el caos. Las tropas romanas escaparon en desbandada, sálvese quien pueda, entre montones de cadáveres y armas. El cónsul les gritaba que no retrocedieran, por los dioses, que se dieran la vuelta y lucharan como soldados, pero fue inútil. Por suerte para los romanos, los volscos se cansaron de perseguirlos, porque si no, la matanza habría sido completa. La aniquilación de las tropas del cónsul Apio Claudio hubiera sido definitiva. Una vez retirado el enemigo y reunidas las tropas de nuevo, el ejército acampó en territorio amigo y Apio Claudio Craso convocó una asamblea. Se vienen cositas, gente. En esta asamblea, ante todos los soldados formados, acusó al ejército al completo de traición y les acusó de abandonar sus unidades. Fue preguntando uno a uno dónde estaba su unidad, dónde estaba su bandera, dónde estaban sus armas, y tras pasar revista soldado por soldado, decidió hacer lo que nadie antes en la historia de Roma, según las fuentes, había hecho. Nada frenó a Apio Claudio en su decisión. Los legados y los tribunos le suplicaron que por favor no tomara esa medida tan extrema que iba a tomar para no echar más leña al fuego, pero le dio igual. Cogió a los soldados que no tenían armas por haberlas tirado en la huida y ordenó primero azotarlos con varas y después decapitarlos. Eso de entrada. Después apartó a los signifers que habían abandonado las insignias, a los centuriones y a los duplicarios que habían abandonado sus puestos. Los duplicarios eran soldados que por actos de heroísmo recibían doble ración o doble paga cuando se les empezó a pagar, y también los mandó a azotar y ejecutar cortándoles la cabeza. Segunda medida. Pero todavía quedaba el plato fuerte de la jornada. La medida más extrema. Si es que puede haber algo más extremo que decapitar a centuriones, signifers, oficiales, todo. Ordenó que el resto de la tropa formara en grupos de 10 soldados y mandó, por suertes, ejecutar a 1 de cada 10 soldados romanos. Aunque no hubieran huido, por sorteo, 1 de cada 10 soldados sería ejecutado. Es la primera mención que tenemos al famoso castigo de la dequimatio. Dionisio nos detalla un poquito más estos hechos. No mucho, no te creas que hay mucho detalle al respecto. Nos dice, por ejemplo, que los signifers fueron ejecutados apaleados y que los soldados que fueron diezmados fueron ejecutados ante sus compañeros.
Estamos ante el castigo más atroz que se podía infringir dentro del ejército romano y se utilizaba contra las tropas que huían en combate o se amotinaban. Por ejemplo, Suetonio dice que Augusto utilizaba la dequimatio contra los que huían. De esta palabra, de la palabra dequimatio, deriva diezmo, dar una décima parte, diezmar, que utilizamos actualmente, aunque ojalá utilizarla poco. Y puedes leer en muchos lugares que eran los propios soldados los que ejecutaban a palos a sus compañeros o a pedradas. Pero en este punto del relato, ninguno de los dos, ni Tito Livio ni Dionisio de Halicarnaso, nos dicen nada al respecto de cómo se llevaba a cabo la dequimatio entre la tropa. No sabemos si los mataron decapitándolos, a palos, a latigazos, si fueron sus propios compañeros. Lo único que sabemos es que se eligieron a suertes 1 de cada 10 soldados. Es muy posible que el modo de llevar a cabo la ejecución de la dequimatio dependiera mucho del comandante en jefe de ese momento, del capricho. Mira, pues le vas a matar a latigazos o le vas a matar a palos. Y si tú no ejecutas a tu compañero, también serás ejecutado. Sí, sabemos que los autores clásicos no suelen ser muy fiables. Pero, a ver, entre tú y yo, más fiable que web random o autor random que dice esto sin citar nada es. Yo no te voy a decir nada que no pueda contrastar con las fuentes. Muchos historiadores tendrán sus propias conclusiones, sus hipótesis al respecto. Pero lo que dicen Tito Livio y Dionisio es esto. Lo que tenemos claro es que la dequimatio era uno de los castigos más crueles y extremos a los que un comandante en jefe podía llegar, ya que diezmar a tus propias tropas es cruzar el punto de no retorno. La moral de tu ejército se viene abajo por fuerza y tus tropas te obedecen solo por el miedo. Y no sé tú, pero yo no quiero estar al frente de un ejército que su única motivación sea tenerme miedo. Un ejército movido por la admiración a su líder o la camaradería, el respeto, rendirá siempre muchísimo mejor que un ejército llevado por el miedo. El miedo no es el motivador, creo yo, humildemente, que necesitas que tenga tu ejército en el campo de batalla. Mientras todo esto pasaba, en el frente contra los ecuos, el cónsul Quincio y sus tropas marchaban tranquilamente. Nos cuentan que Quincio era una persona de un talante mucho más tranquilo, mucho más suave, y eso ayudaba a mantener las cosas en calma entre sus filas. Era una cosa, bien, oye mira, no me la liéis y yo no os la lío, vamos a pelear y nos vamos a casa. Los ecuos, viendo que entre las tropas de Quincio no existía ese malestar que sí había entre las tropas de Apio Claudio, no se atrevieron a dejarse ver y dejaron que los romanos recorrieran sus territorios saqueando a placer sin ningún problema. El ejército volvió a Roma encantado de esa campaña, recibiendo parte del botín, recibiendo elogios, y según nos cuenta Tito, agradecieron al Senado por haberles dado a ellos un padre y no un amo, como al otro ejército, que había vuelto en deshonor absoluto. Y así acabó ese año, y al siguiente, en el 470, te puedes imaginar, te puedes estar oliendo lo que va a pasar. Efectivamente, Apio Claudio Craso sería llamado a responder por su actuación durante esta campaña por los tribunos de la plebe Marco Duilio y Gneo Sicio. Ya sabes que aquí, a la mínima, los tribunos de la plebe te llevan para adelante. Esto es el salvaje oeste. Aunque en este caso sí que estaba justificado. Apio Claudio, tío, o sea, se te ha ido la olla. Te has llevado por delante a una décima parte de tu ejército, has decapitado a centuriones, signifers, duplicarios, has ejecutado también, decapitado a otros soldados, vete a saber cuántos, que habían tirado las armas. ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar, tío? Vamos a tomarnos un vino. Porque la situación con Apio Claudio era insostenible. Nunca nadie, según nos cuentan, en la corta historia de la República había sido tan odiado por la plebe. Había superado a su padre, algo que parecía imposible. Pero a su vez, nunca antes los patricios habían defendido tanto a nadie, superando lo que pasó con Coriolano. Imagínatelo, los tribunos de la plebe pidiendo que Apio Claudio Craso sea llevado ante la asamblea del pueblo. Apio Claudio Craso, el defensor a ultranza de la majestad del Senado, el dique de contención ante la agitación de esa chusma plebeya,
La facción aristocrática no podía permitirlo. Según nos cuentan, Apio Claudio mantuvo la calma, no daba importancia al proceso, ni las amenazas de la plebe, ni los ruegos del Senado hicieron que el excónsul cambiara su actitud altiva e incluso su vestimenta. Era rico, era poderoso, odiaba a la plebe y nadie iba a cambiar eso. No se iba a rebajar a suplicar por su vida. No iba a cambiar ni la expresión de su rostro ni su lenguaje para con la plebe. Y de esa súplica del Senado podemos desprender, y es algo que vamos a ver después, spoiler, ante una acusación para ser llevado a la asamblea del pueblo, el acusado, en este caso Apio Claudio, idealmente debería empezar a llevarse bien con la gente, dejarse ver, saludar, «Hey, ¿qué tal? No soy tan malo, por favor, perdonadme la vida, no soy tan malo». Pero en este caso, él no se rebajó, no intentó reconducir la situación con el pueblo. Y en lo que sucedió con Apio Claudio tenemos dos versiones diferentes. Por un lado, Tito Livio nos cuenta que se defendió de manera brillante en la primera jornada del juicio y que por temor a esa poderosa oratoria que Apio Claudio Craso tenía, la siguiente sesión del juicio no empezó de manera inmediata, sino que se alargó y en ese intervalo de tiempo, antes de poder continuar con el juicio, murió de enfermedad sin concretar más detalles. Ten en cuenta que la práctica clásica de los juicios populares señalaba que se debían celebrar 3 sesiones, separadas por un intervalo de tiempo legalmente establecido, con derecho por parte del acusado a intervenir esas 3 veces, después de lo cual el pueblo ya se pronunciaba sobre la pena propuesta. Según lo que dice Tito, después de la primera intervención murió, ya que la segunda sesión se demoró no sabemos cuánto en ser celebrada, igual estuvieron 3 meses. Pero Dionisio nos da algo más. Nos dice que Apio Claudio Craso se suicidó, se quitó la vida, y que sus parientes pretendieron hacer creer que la causa de la muerte había sido una enfermedad. Yo me imagino a ese funcionario del Senado: «Hola, muy buenas, vengo a recoger a Apio Claudio Craso, que tiene que comparecer ante el pueblo por segunda vez». Y el esclavo de turno: «Pues mira, se encontraba mal y se ha muerto. A ver dónde está, llévenme con él». Y encontrarlo desangrado en la bañera. ¿Qué enfermedad más rara? Se le han abierto las venas. ¿Qué enfermedad más extraña? Sí, le dolía la cabeza. Es posible que Apio Claudio Craso se quitara la vida para evitar la vergüenza que supondría para la República de Roma ver a otro cónsul ejecutado, porque tenía toda la pinta de que se lo iban a cepillar. Y digo quizá, posiblemente, porque no podemos saberlo. Estamos aún en una época en la cual la historia real está escondida en un rincón así sin hablar, en una fiesta en la cual leyenda, mito y fantasía se lo pasan en grande. Cuando el cuerpo sin vida de Apio Claudio Craso fue llevado al foro, su hijo se dirigió a tribunos y cónsules y les pidió por favor que se reuniera una asamblea en honor a su padre y que se le permitiera hacer el elogio fúnebre acostumbrado para los romanos importantes. Los cónsules estuvieron de acuerdo, no tuvieron nada que objetar, pero los tribunos se opusieron y le ordenaron que se llevara el cadáver de su padre. En ese momento, el pueblo mismo de Roma no permitió que se faltara al respeto de esa manera a un difunto y permitió al joven que rindiera a su padre los honores acostumbrados. Al fin y al cabo, por muy Apio Claudio Craso, por muy odiado que fuera, ese señor era un cónsul de Roma, y el pueblo acudió en masa a los funerales de Apio Claudio Craso. Y tras la muerte del excónsul volvieron otra vez los enfrentamientos con los equos, los sabinos y los volscos. Como es algo tan repetitivo, no quiero extenderme en los detalles de estas operaciones militares, porque es todo el rato lo mismo. Roma vence bien, Roma vence igual no tan bien, se vuelven a levantar. Lo importante es que la situación en Roma estaba otra vez al borde del estallido social, porque seguía aplazándose la ley agraria, esa ley agraria del capítulo anterior.
y todo indicaba que se estaba cociendo a fuego lento una rebelión armada contra los patricios en el año 469, siendo cónsules Tito Numicio Prisco y Aulo Verginio. Todo se detuvo en seco cuando de repente los volscos entraron en territorio romano saqueando todo, pero los volscos rápidamente se retiraron al ver que los romanos sacaban sus tropas. Yo lo que saco de todos estos conflictos es que los vecinos sabían que Roma estaba mal, Roma estaba rota por dentro, aunque había mil y un parches, Roma estaba rota, y querían aprovecharse, querían destruir a Roma aprovechando esa desunión. Este enfrentamiento contra los volscos, ya que Roma sacó las tropas, acabó con la toma de la ciudad de Ancio en ese mismo año. Resuelto momentáneamente el tema exterior, momentáneamente porque estos años son guerras continuas entre vecinos, se eligieron nuevos cónsules, año 467, y reciben el poder consular Tito Emilio y Quinto Fabio. Cuentan que este Fabio es el único que había sobrevivido al exterminio de su familia en la batalla de Crémera. Para Tito Emilio era su segundo consulado y la elección cayó muy bien en la plebe porque en el primer consulado que ostentó ya dio muestras de ser partidario de repartir tierras a la plebe, con lo que el nombramiento de este hombre hizo que la plebe tuviera esperanzas de que por fin alguien llevara a cabo lo prometido por el Senado después de tantos años. Y otra vez las posturas se iban enconando, hasta que el cónsul Fabio encontró una tercera vía al conflicto que podía evitar el enfrentamiento armado. Tras la guerra contra los volscos había una gran extensión de terreno que se les había conquistado, y la idea que tuvo Fabio era enviar una colonia a Ancio, una ciudad que estaba muy cerca de Roma, bien situada, costera, buen tiempo, playa. Por un lado, la plebe tendría acceso a tierras y por el otro, no habría queja alguna por parte de los propietarios de las tierras de Roma. Propietarios, entre comillas, porque eran propietarios traviesos, no eran legalmente propietarios. Esta solución en la mente de Quinto Fabio sonaba espectacular. Evitaría el conflicto. Win-win. ¿Qué más queréis? El Senado dijo, estupendo. Claro, el Senado formado por casi todos los que tenían tierras en Roma y no querían cederlas. Dijo, venga, estupendísimo. Designó a 3 personas para gestionar el reparto de tierra, que fueron Tito Quincio, Aulo Verginio y Publio Furio, y se pusieron manos a la obra. Dijeron, venga, chavales, ¿quién quiere venirse a las magníficas, fantásticas, maravillosas tierras conquistadas de Ancio? Pidieron que los interesados se registraran con su nombre y les darían las tierras. Por desgracia para Fabio, esta idea no tuvo la acogida esperada. Se apuntó muy poca gente, tan poca gente, que hubo que completar la lista de colonos con volscos. El problema es que la gente quería tierras en Roma, no quería tierras fuera, no nos deis gato por liebre. Así que el plan de Fabio se fue al traste. A esto siguieron más guerras contra los ecuos. Lo de los ecuos y los volscos estos años es de traca. Yo me vuelvo loco, un día me voy a quedar bizco. Lo que quiero sacar de aquí es que, según las fuentes, en el año 465, año del consulado de Quinto Fabio y Tito Quincio, como ves se empiezan a repetir de nuevo nombres, Roma estuvo a punto de ser tomada. Y solo la salvó el poco interés del enemigo. Dirás, ¿cómo? Sí, el poco interés del enemigo. Los ecuos iban avanzando, iban saqueando territorio romano, tranquilamente entre comillas, pero sin intención de conquistar Roma. Lo que pasó es que la gente empezó a esparcir el rumor de que ese ejército que estaba saqueando los campos romanos lo que quería era conquistar Roma. Durante estos años hemos visto que es algo habitual saquearse entre vecinos. Ganado, bienes, personas. Algo, por desgracia, habitual. Y aquí lo que pasó es que, como si de vasos comunicantes se tratara, el rumor fue pasando de persona a persona y cada vez fue más grande. Y pasó de ser una tropa de bandidos que estaban saqueando Roma a un ejército que quería conquistar la ciudad. Es lo típico que un rumor se inicia de una manera y acaba 27 versiones después de una manera totalmente diferente. Yo me imagino el primero que dijo, vienen unos bandidos. Y el último, cuando llegó a los senadores, fue, vienen 85 millones de soldados a lomos de dragones dorados que quieren destruir la ciudad. Y todos, ¿qué?
Esto me pasó a mí personalmente. Cuando era pequeño yo recuerdo una anécdota de una excursión que fuimos a la montaña y de repente se esparció el rumor de que a una profesora la habían decapitado. Le habían cortado la cabeza. Y todo era súper loco. Lo que pasó al final es que alguien había escuchado que la profesora dijo algo parecido a ojalá me arranquen la cabeza. Lo típico cuando te duele mucho la cabeza es en plan, quiero arrancarme la cabeza. Pues de ahí a alguien le ha arrancado la cabeza, madre mía, la profesora está muerta en medio de la montaña y se arma un follón de 3 pares de narices que no tiene ningún fundamento. Pues aquí parece ser que pasó algo parecido. El Senado decretó un Justitium, del cual ya te hablé en el programa del Senado, y que consistía en cerrar todo, negocios, tribunales, de manera temporal, hasta que el peligro cesara. Este Justitium duró 4 días, y en esos 4 días nos cuentan que el cónsul Tito Quincio derrotó a los enemigos. Tito Livio no es muy claro al respecto, pero el Senado no decretaría un Justitium si la cosa no fuera realmente grave y no solamente por rumores. Así que esta historia es muy extraña. Puede que Roma las pasara realmente peludas estos días, puede ser. No lo descartemos. Durante ese año nos cuentan también que se censó a la población y según Tito había en Roma en el año 465 104.714 ciudadanos sin contar huérfanos y viudas. Mucha gente me parece, ¿eh? Mucha gente me parece. Pero los problemas no acaban ahí. Estaba claro que al año siguiente, el 464, la guerra continuaría con nuevos cónsules, Aulo Postumio y Espurio Furio. Este último, Espurio Furio, marchó contra los ecuos. Los sorprendió saqueando territorio hérnico y sin saber a qué número de tropas se estaba enfrentando, se lanzó al ataque a lo loco en inferioridad numérica contra ellos. Su imprudencia le llevó a acabar asediado en su propio campamento, asediado y aislado. El cónsul ni siquiera pudo enviar un mensajero a Roma, estaba realmente atrapado ahí. Tuvieron que ser los hérnicos, los vecinos aliados de Roma, los encargados de comunicar la situación del cónsul. Las noticias aterrorizaron tanto a los senadores que se decretó un Senatus Consultum Ultimum, del cual también te hablé, que decretaba el estado de excepción con suspensión de libertades cívicas. Realmente estos decretos datan del siglo II a.C., pero te lo pasamos por alto, Tito Livio, porque te conocemos y te tenemos cariño. Pero esto es anacrónico. Se decidió que el otro cónsul se mantuviera en Roma para alistar un ejército que diera garantías de defensa al Estado, para poder mantenerlo a salvo, y se decidió enviar en calidad de procónsul a Tito Quincio en auxilio del campamento asediado, con un ejército formado por aliados, pueblos aliados de Roma. Los procónsules datan de las guerras púnicas, así que Tito, segundo aviso, te estoy vigilando. Se volvió a suspender la administración de justicia y se apostaron centinelas en la ciudad, puestos de guardia ante las puertas, defensas en las murallas. No llegan a decirlo, pero cuando hacen estas cosas, cuando pasa esto, es que la ciudad lo está pasando mal. Roma acabó venciendo, pero vio el peligro muy, pero que muy cerca, y 2 veces seguidas, en 2 años consecutivos. Roma era débil. Por mucho que los relatos nos digan de que después vence, Roma era débil y los vecinos querían saltar sobre su yugular, la yugular de la loba, como bestias hambrientas. Algo pasaba en Roma y eso está claro. Roma no estaba bien. En el relato de Dionisio nos cuenta que las cosas estuvieron muy chungas. El campamento que estaba asediado fue masacrado, según Dionisio, y los enemigos, los ecuos, avanzaron sobre las tropas romanas con las cabezas de esos legados, esos tribunos, ensartadas en lanzas. Las fuerzas ecuas eran más peligrosas de lo que parece. Sobre las bajas que hubo en este conflicto, Tito Livio aquí hace un poco de mí, porque Tito Livio, como Dionisio, para escribir sus relatos, se hacen eco de otros autores, de otros analistas, y en este caso, para los datos, se hace eco de la información que aporta un tal Valerio Antias. Valerio Antias
era un cronista romano del siglo I, antes de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un cronista romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Parece ser que la característica principal de Valerio Antias, lo que le definía, era fliparse. Y su rasgo principal era exagerarlo todo. Exagerar las cifras de una manera ultra loca. Valerio Antias dice que en este conflicto cayeron 5.800 romanos en territorio hérnico, que el cónsul Aulo Postumio mató a 2.400 saqueadores ecuos que saqueaban territorio romano y que Tito Quincio mató a 4.230 enemigos. No será la primera vez que Tito Livio se haga eco de los datos de Valerio Antias, pero cada vez irá desconfiando más de los datos de Valerio Antias hasta que Tito abre los ojos y se da cuenta de que es un flipao y que no es muy fiable. Me hace mucha gracia esto, porque Tito Livio, hablando de Valerio Antias, cuestionando a Valerio Antias, es como yo cuestionando a Tito Livio, salvando las distancias, ¿eh? No quiero compararme con Tito Livio, sino la situación. Y posiblemente dentro de 100 o 150 años vendrá otro y dirá, este tío era un flipao. Y me hace mucha gracia, porque la historia se repite una y otra vez. Sea como fuere, la situación volvió a la normalidad, se reabrieron los tribunales, todo parecía ir bien, pero ya sabes que esto es Roma. Y nos gusta el drama. Y cuando parece que las cosas van bien, siempre se van a torcer. Nos encanta el drama. Así que tenemos un nuevo personaje al que dar la bienvenida en Roma Eterna. Es su primera aparición en la historia de Roma, está un poco nerviosa y es la peste. Pero no la peste como la peste negra. Se llamaba peste a todo. Pero tú descuida que siempre que haya una epidemia en Roma y tengamos la información sobre qué enfermedad pudo haber sido, yo te la diré, si la encuentro. Año 463. Consulado de Lucio Ebucio y Publio Servilio. Roma fue azotada por una peste como nunca antes la había sufrido. La enfermedad al principio atacó a los caballos, a los bueyes, de ahí pasó a los rebaños de cabras y ovejas, y según cuenta Dionisio de Halicarnaso, faltó poquito para que esa enfermedad matara a todos los cuadrúpedos. Imagínate la gravedad, ¿eh? De ahí pasó a las personas. Afectó primero a pastores y agricultores, y tras atravesar todo el territorio, la enfermedad cayó sobre la ciudad. El número de siervos, jornaleros, pobres que murió no es fácil de averiguar, es imposible prácticamente. Lo que nos cuentan los relatos es que al principio los muertos eran llevados amontonados sobre carros, pero al final, de tantos muertos que había, los pobres eran arrojados directamente al río. Terrible. Se calcula que murió una cuarta parte de los miembros del Senado. Murieron los 2 cónsules. Murieron la mayoría de tribunos. Imagínate la terrible epidemia. Esto empezó aproximadamente hacia las calendas del mes de septiembre y duró todo ese año, afectando y matando por igual a personas de cualquier edad, constitución, riqueza, da igual. La muerte nos iguala a todos. Cuando las noticias de todo esto llegaron a los pueblos vecinos, tanto ecuos como volscos dijeron esta es la mía, chavales. Ahora sí les vamos a dar la estocada final a esos cabrones de romanos, se van a enterar. Hicieron un pacto, intercambiaron juramentos de alianza y fueron al ataque. Primero fueron a por los aliados para que no ayudaran a Roma, a por los latinos y a por los hérnicos, que inmediatamente pidieron ayuda a Roma. Pero cuando llegó la embajada de los vecinos aliados a Roma al Senado, ese mismo día había muerto uno de los cónsules, Lucio Ebucio, y Publio Servilio estaba en las últimas. Pero a pesar de estar moribundo, convocó al Senado. Cuentan que la mayoría de senadores medio muertos fueron transportados sobre literas y respondieron a los embajadores que comunicaran a los suyos que el Senado lo único que les podía decir era que se defendieran ellos mismos, hasta que el cónsul se repusiera y hasta que se pudiera reunir un ejército que pudiera ayudarles. Roma no podía hacer nada. Roma languidecía por la enfermedad. Latinos y hérnicos no pudieron hacer otra cosa que encerrarse en sus ciudades, tras sus murallas,
y permitir que los ecuos y los volscos saquearan sus campos a placer hasta que se aburrieron. Roma, en cambio, estaba desprotegida. Tito Livio nos cuenta que la situación era tan dramática que los senadores, a los que la edad y la salud se lo permitía, desempeñaban ellos mismos la labor de centinelas, y las rondas y la supervisión estaban a cargo de los ediles, que eran plebeyos. Imagínate cómo estaba la cosa, que fueron los ediles los que asumieron la autoridad suprema y la majestad del poder consular. Roma estaba abandonada, moribunda, sin jefes, sin fuerzas, sin ejército. Volscos y ecuos estuvieron cerca de Roma, pero al ver desde lejos las casas y las colinas, decidieron que quizá no era buena idea ir a Roma, y decidieron ir a Túsculo a saquear en su lugar. Imagínate el estado en el que se encontraba la ciudad, que los enemigos pasaron de largo. También les entiendo, porque es lo más lógico en ese momento. No sé yo si era buena idea meterse en una ciudad llena de enfermedad, llena de cadáveres por todas partes. Túsculo, en cambio, tenía riquezas por saquear. ¿Qué prefieres? ¿Que Roma caiga por su propio peso, ya que se mueran todos, e ir a otro sitio a saquear, o meterte en Roma, en la boca del lobo, y que posiblemente se contagien tus tropas? La elección estaba clara. Dentro de la ciudad el ambiente era desolador. Te puedes imaginar la gente suplicando ayuda a los dioses, los templos llenos, la gente postrada en el suelo llorando, implorando ayuda divina, pidiendo perdón, gritando a los dioses desesperadamente que pusieran fin a esa peste. Vamos a dejar a la gente en Roma ahí por un momento, llorando, suplicando por la salvación, y vamos a hablar un poco sobre las epidemias. Las civilizaciones de la antigüedad tuvieron una relación muy estrecha con las epidemias. Por ejemplo, la famosa pandemia de Atenas, en época de Pericles, las pestes sufridas por las tropas cartaginesas en Sicilia, o la misma Roma durante la República. La peste antonina también en tiempos del Imperio. Aunque la más estudiada es la de la Atenas de Pericles, que todo apunta a que fuera tifus en combinación con otros elementos. Las epidemias en la Roma republicana, que es nuestro tema actualmente, nos consta que tienen su pico de afección, según los relatos, entre los siglos V y IV. En esta época, en la cual acabamos de entrar, Roma sufrirá unos 15 estallidos epidémicos que afectaron a veces a personas, a veces a animales y personas, depende. ¿Y de qué enfermedades podemos estar hablando? Por ejemplo, en el Lacio sabemos que el paludismo era prácticamente endémico, pero algunas descripciones de focos más graves de enfermedades apuntan que podría ser tifus. Cuando Roma amplió su territorio a lo bestia, a partir de la Segunda Guerra Púnica, las epidemias, paradójicamente, desaparecieron de Roma. Probablemente por la mejora de las condiciones sanitarias, la ampliación de la cloaca máxima, la asimilación de otras costumbres por parte de pueblos asimilados. En tiempos del Imperio irían llegando nuevas enfermedades, sobre todo afecciones de la piel, bien documentadas en la segunda mitad del siglo I. Como ya te he dicho antes, una de las más famosas de esta época imperial fue la peste antonina, que empezó en el ejército en combate contra los partos y se extendió hasta Germania y las Galias. Se cree que esa peste antonina fue la primera irrupción de la viruela en poblaciones mediterráneas. Las epidemias del siglo III, por ejemplo, fueron la primera irrupción del sarampión en terreno mediterráneo, pero de eso ya iremos hablando cuando lleguemos a ese momento. En Roma fueron pasando las semanas de manera dramática y la gente nos cuentan que poco a poco se empezó a recuperar. Y como los altos cargos habían muerto, no había ningún magistrado de alto nivel, se nombró a un interrex, como en tiempos de los reyes, Publio Valerio Publicola, descendiente de Mr. Casoplón, que proclamó cónsules a Lucio Lucrecio Tricipitino y Tito Veturio Gémino en el año 462. Se alistó un ejército y se derrotó a los enemigos. Así, mágicamente.
En estos combates nos cuentan que estuvo a punto de ser borrado de la faz de la tierra el nombre de los volscos. Algunos analistas cifran en 13.470 las bajas en combate y 1.750 prisioneros. También nos cuentan que fueron tomadas 27 enseñas militares. Son cifras muy flipadas. Dudo que nada más salir de la epidemia, Roma tuviera la fuerza humana, la cantidad de personas suficiente como para hacer frente y vencer de manera tan solvente a los enemigos. Pero bueno, lo asumimos porque estamos todavía en tiempos legendarios prácticamente y seguimos adelante. Parecía que la fortuna volvía a sonreír a Roma, ya se había pasado la enfermedad, hemos vencido a los vecinos. ¿Y qué sucede cuando parece que las cosas van bien en Roma? Que van mal en Roma otra vez. Esto es una locura, porque esa victoria militar reavivó de nuevo la agitación interna. Uno de los tribunos de la plebe de aquel año, Cayo Terentilio Arsa, empezó una campaña de ataque contra los patricios. Daba largos discursos explicando cómo el paso de la monarquía a la república solo había hecho que en lugar de tener un rey, la plebe tuviera dos. Se quejaba de que los cónsules no tenían ningún tipo de control y que él mismo propondría una ley para que se nombrase una comisión de 5 personas encargadas de velar y de supervisar el poder consular, para que así los cónsules hicieran uso de los derechos que el pueblo les concediese bajo supervisión de alguien, en lugar de hacer lo que quisieran. Este tribuno estaba a todas luces extralimitándose en sus funciones, y el prefecto de la ciudad, el responsable de la ciudad en ausencia de los cónsules, Quinto Fabio, convocó al Senado y habló de manera contundente. Los tribunos se habían creado para defender a la plebe, no para estar por encima de los cónsules. Y ya hemos visto, has escuchado en este mismo programa, que los cónsules sí que tenían control. Los tribunos de la plebe podían acusar de traición, de dejación de funciones, de lo que fuera, a un excónsul, llevarlo ante la asamblea del pueblo y hundirle el pecho. Lo hemos visto. Así que Cayo Terentilio se pasó un poco de frenada, Se pasó un poco de frenada. No he recogido un discurso como tal, pero yo he hecho una reconstrucción imaginándome, ahora que ya tienes una imagen mental del Senado, de la curia, imaginándome cómo este Quinto Fabio, prefecto de la ciudad, excónsul, habló ante el Senado. Senadores, patres, este tribuno, este Cayo Terentilio, ha estado al acecho esperando el momento oportuno para atacar a la República. Si el año pasado, durante la peste y la guerra, la ira de los dioses nos hubiera enviado a un tribuno semejante, Roma habría sucumbido. Pero yo os pregunto, ¿no tienen ya permitido los tribunos de la plebe citar a comparecer a los cónsules si cometen alguna acción despótica o cruel contra algún ciudadano y acusarlos ellos mismos ante los jueces? Lo único que está haciendo Cayo Terentilio es reabrir una vez más la herida que ni unos ni otros dejáis cicatrizar. A vosotros, el resto de tribunos, os pido que penséis ante todo que la potestad tribunicia fue instituida para la protección del individuo, no para la ruina de la colectividad, que habéis sido elegidos tribunos de la plebe, no enemigos de los patricios. Para nosotros es una desdicha, pero para vosotros es una deshonra que se ataque a la República desasistida. Podríais, sin menoscabo alguno de vuestros derechos, poner un paliativo a esta deshonra. Arreglaos con vuestro colega para que aplace por completo este tema hasta la llegada de los cónsules. Por los dioses, ni siquiera los ecuos y los volscos, cuando el año pasado la enfermedad se había llevado a los cónsules, nos acosaron con una guerra tan despiadada e implacable. Los tribunos se reunieron, hablaron con Terentilio y las cosas parecían calmarse. Los cónsules volvieron, el cónsul Lucrecio volvió con un botín enorme, completamente cubierto de gloria, trajo todo lo que se habían llevado los vecinos y su popularidad subió por las nubes cuando, al llegar, expuso en el campo de Marte todo el botín
para que durante 3 días todos los ciudadanos de Roma pudieran reconocer sus cosas y retirar lo que fuera suyo. El resto, cuyo propietario no apareció, fue vendido. Eso lo hace Lucrecio en mi barrio y no queda nada. Según la opinión de todos, el cónsul Lucrecio, por sus actos, merecía un triunfo. Pero en ese momento, Terentilio volvió a hablar sobre su proyecto de ley, que se discutió durante varios días hasta que el tribuno cedió y lo retiró de nuevo. Fue entonces cuando Lucrecio tuvo su merecido triunfo y al otro cónsul se le premió con una ovatio, que ya vimos lo que era. Pero, ¿los tribunos se iban a rendir tan fácilmente? Respuesta corta, no. Al año siguiente, en el 461, siendo cónsules Publio Volumnio y Servio Sulpicio, hubo toda una serie de prodigios en el cielo. Cuentan que se vio arder el mismo cielo. La tierra fue sacudida por un tremendo temblor y se sucedieron prodigios. Por ejemplo, una vaca habló y hubo una lluvia de carne. Carne que en su mayoría se comieron los pájaros, pero la que cayó al suelo, y esto también es interesante, nos cuentan que se mantuvo incorrupta durante varios días sin cambiar de color ni de olor. Las autoridades religiosas dijeron: vamos a ver qué está pasando. Los duúmviros sagrados consultaron los libros sibilinos, que ya vimos que fueron adquiridos por Roma en tiempos monárquicos, y estos duúmviros presagiaron peligros provenientes de un grupo de extranjeros que atacarían los puntos más elevados de Roma, y muertes presagiaron también. Y lo más curioso es que, entre otras cosas que también pronosticaban los duúmviros, advertían que se evitasen las sediciones y los disturbios sociales. Vaya, qué casualidad, los libros sibilinos están al día de la actualidad romana, ¿eh? Me imagino a los duúmviros diciendo: oye, que los dioses piden que la plebe calladita y no la liéis, ¿eh? Venga, desfilando. Ante esta flagrante manipulación, los tribunos de la plebe no se quedaron callados, no se tragaron el bulo y acusaron a los duúmviros de organizar un montaje con tal de obstaculizar el proyecto de ley. Se avecinaba conflicto cuando de repente, oh casualidad, los hérnicos, los vecinos aliados de Roma, anunciaron que los volscos y los equos estaban otra vez recomponiendo sus ejércitos y que se habían levantado las ciudades de Ancio y de Écetra. El Senado, sin perder tiempo, decretó una oportunísima leva y se ordenó a los cónsules que se repartieran las operaciones bélicas y que uno fuera contra los volscos y otro contra los equos. Los tribunos seguían sin creerse todo esto. Gritaban abiertamente en el foro que esta guerra era una comedia, que los hérnicos lo único que estaban haciendo era representar un papel. ¿Quién se puede creer que después de casi ser exterminados, los volscos y los equos pudiesen tomar la iniciativa de emprender hostilidades tan rápidamente? Los tribunos estaban convencidos de que lo único que estaba haciendo el Senado, el poder, la aristocracia en el fondo, era buscar un enemigo nuevo. Y en este caso se declaraba la guerra a Ancio y a Écetra, pero a quien se le estaba declarando la guerra realmente era la plebe romana, a la que se sacaría de Roma a marchas forzadas con la excusa de ir contra un enemigo, con el único fin de apartarlos de los tribunos, de apartarlos de la ciudad. Los tribunos lo tenían claro. No había motivo alguno de alarma, no hay peligro exterior, no se va a permitir el reclutamiento de tropas. A los cónsules, pues, les daba igual. A los cónsules, vosotros gritad que nosotros vamos a lo nuestro. Colocaron sus sillas bien a la vista de los tribunos y empezaron a efectuar el reclutamiento. Los tribunos y sus seguidores corrieron hacia donde se estaba haciendo el reclutamiento. Se fue llamando por sus nombres a unos cuantos, uno por uno, para reclutarlos, e inmediatamente estalló la violencia. Cada vez que el lictor, por orden del cónsul, echaba mano a alguien, el tribuno ordenaba soltarlo. Se habían cruzado todas las líneas rojas. Las fuentes no dicen cómo acabó esto del reclutamiento, pero seguramente acabaría mal, porque lo que pasó después es que durante días los tribunos presentaban la propuesta de ley y los patricios la obstaculizaban y la rechazaban, y así, día tras día,
caldeando el ambiente cada vez más y más y más. Y de entre todos los patricios, cuentan que destacaba un joven, un tal Cesón Quincio, un chaval fuerte, alto, bello, orgulloso de su apellido, orgulloso de quién era, hábil en la guerra y en la palabra. Era de lo más brillante que había entre los patricios, era el futuro de los patricios. Con él a la cabeza, los patricios expulsaban a los tribunos del foro y obligaban a la plebe a dispersarse y salir huyendo. Todo aquel que caía en sus manos acababa magullado y con la vestimenta rota. En ese momento, uno de los tribunos, un tal Aulo Virginio, como ves los nombres se van repitiendo, estando ya todos los tribunos prácticamente abatidos, con los ánimos por los suelos, diciendo, bueno, nos da igual ya, no presentes esto si nos están ganando, déjalo ya, ríndete. En ese momento, este tribuno presentó una acusación capital contra Cesón, por violencia contra la plebe. La maniobra de Aulo Virginio era bastante astuta, porque como se seguía presentando la ley, Cesón cada vez se iba volviendo más violento. A Cesón le daba igual la acusación, y con eso lo que conseguía era que se llenara de argumentos para que la gente le odiara y le condenara. Todo el mundo estaba convencido de que de la condena de Cesón dependía la libertad de la plebe. Y en este caso, a diferencia de Apio Claudio, Cesón sí que fue cambiando su forma de ser. Se rebajó, se hizo el simpático con todos, cambió su actitud. Los cónsules y los excónsules hablaban delicias sobre Cesón Quincio. Era un chaval, para ellos, brillante, era un chaval modelo. Uno de sus parientes es Tito Quincio, el 3 veces cónsul. Cesón Quincio formaba parte de lo más top de la aristocracia romana. Y como pequeño paréntesis, quiero que te quedes con el nombre de su padre, Lucio Quincio, llamado Cincinato. Guárdatelo para otro programa, ¿eh? Guiño, guiño. Aparte de todo el odio generalizado contra la plebe, había una acusación en firme contra Cesón Quincio. Había venido a testificar un tal Marco Volscio Pictor, un nombre que tiene toda la pinta de ser inventado, y que había sido supuestamente tribuno unos años antes, y que acusaba a Cesón de haber matado a su hermano de un puñetazo en el transcurso de una pelea en la Suburra, el barrio de Roma que ya tenía fama de barrio bajo en tiempos de Tito Livio. Tremendo puñetazo que le debió pegar, madre mía. Al escuchar el testimonio de Marco Volscio, la reacción de la plebe fue matar a Cesón, a lo loco. Pero en ese momento, el tribuno Virginio dio orden de detener al acusado y encarcelarlo, aunque sabemos que en una causa pública el acusado era encomendado a un particular para su custodia. La prisión preventiva no era aplicable a personas del rango de Cesón, recordemos, era nobilitas total. Un pariente con 3 consulados, este chico era la flor y nata de la nobilitas romana. Se acordó entonces que en lugar de tenerlo preso, se pidiera una fianza por si no se presentaba al juicio. Y se pidieron 30.000 ases de fianza. ¿Te suena el tema de la fianza? Pues más o menos como ahora. Se presentaron 10 fiadores que prometieron abonar 3.000 ases cada uno. Muy bien. Efectivamente, hay 10 personas que han prometido pagar tu fianza. Cae la noche, se abandona el foro, se cierra la sesión por hoy, y esa misma noche Cesón Quincio se exilió a Etruria. Vamos, le faltó tiempo para correr. Al día siguiente, al ver que Cesón se había autoexiliado, se le exigió el dinero de la fianza al padre, a Cincinato, a Lucio Quincio, que se vio obligado a vender sus bienes para poder pagar la fianza, y tuvo que vivir algún tiempo al otro lado del Tíber en una choza apartada. Los ánimos se calmaron. La pandilla de Cesón se convirtió en todo paz, amor, abracitos. Los patricios cambiaron de estrategia y optaron por dilatar la aprobación de la ley, pero sin armar jaleo. Empezaron a llevarse bien con la plebe, a saludar, a invitarla a sus casas, en definitiva, a ganar en popularidad, mientras se eludía la ley durante todo el año. Al año siguiente, el año 460, momento en el cual detendremos el relato, recibieron el poder consular Cayo Claudio, hijo de Apio Claudio Craso, y Publio Valerio Publicola. Los tribunos tenían la mosca detrás de la oreja.
Los tribunos sospechaban que detrás de toda esa amabilidad de los patricios se encontraba una conspiración. Estaban convencidos de que Cesón no se había ido a Etruria, que estaba en Roma, y que el plan era asesinar a los tribunos y masacrar a la plebe. Tenían el pleno convencimiento de que los patricios más veteranos, de mayor edad, habían encargado a los jóvenes que eliminasen de la República la potestad tribunicia, y que Roma volviera a ser la que era antes de la sedición al Monte Sacro. Pero públicamente no se hacía ninguna demostración de ello. Roma parecía estar tranquila. Pero ya sabes que en la República nada es lo que parece, y la calma es solamente el preludio de la tempestad. Voy a beber un poco de agua. Bueno. Se viene. ¿Estás de acuerdo conmigo que se viene, no? Se viene algo muy gordo en el siguiente programa. Tiene toda la pinta. Pero no te voy a hacer spoiler. No sé cuánto durará este programa. Llevo 1 hora y 36 de grabación. Es posible que dure bastante menos porque voy repitiendo cosas y voy cambiando cosas del guión. No me ciño 100% al guión. Yo tengo el guión abierto, pero apenas lo leo, porque cambio las cosas de orden, pienso que otras cosas suenan mejor que lo que he escrito. Voy así, voy un poco a lo loco. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Ha sido la primera vez que me he topado con la Dequimatio y con la peste. Son 2 temas muy interesantes y sobre los cuales hay mucha leyenda, especialmente sobre la Dequimatio. Y ahora que lo pienso, programa 25 ya, 25 programas. Dios mío. Si te soy sincero, no sabía cuántos programas iba a hacer, ¿eh? Cuando empecé el primero del viaje de Eneas, empecé el camino sin ningún tipo de expectativa, simplemente la terapia. Esto es una terapia para mí, esto es algo que a mí me encanta hacer, yo me lo paso bomba. Buscando documentación, preparando el guión, grabando esto. Yo estaría aquí grabando 4 o 5 horas aquí charlando sin parar. Y creo que te estás dando cuenta tú también de que cada vez estoy más cómodo. Y cada vez estoy mucho mejor y más guay. Es la evolución. A mí me gusta mucho la evolución. Todos evolucionamos, todos cambiamos, todos mejoramos, incluso también todos empeoramos, todos pillamos vicios, pero el cambio que yo mismo me noto, estoy muy contento con ese cambio y muy satisfecho. Y es algo que tengo que agradecerte a ti también, porque durante todo este tiempo tu apoyo es increíble, genial y me llena tantísimo que no te puedes ni imaginar. Y 25 programas y el mes que viene se cumplirá 1 año. El 30 de mayo hará 1 año que subí el primer programa de Roma Eterna. Y voy a mirar el calendario. A ver, 30 de mayo. Estamos ahora mismo estamos a día 10 de abril. El 17 hay programa. El 1 de mayo hay programa. El 15 de mayo hay programa. ¡Qué bueno! Y el 29 de mayo hay programa. Cae el aniversario en programa de Roma Eterna. Entonces, estoy barajando cosas. Estoy ahí pensando cosas que hacer para un posible aniversario. Pero claro, cae en programa, pero hay cosas que estoy pensando hacer que no caen en programa, porque una de las ideas que tengo en mente es hacer, a modo de celebración del aniversario, es abrirte la puerta de Roma Eterna. No para que te vayas, no te vayas. Abrirte la puerta para que veas desde dentro cómo se hace un programa de Roma Eterna. Me gustaría... Una de las ideas que tengo es hacer una grabación en directo, con la condición de que luego escuches el programa. No me seas, ¿eh? Escucha el programa después. La grabación en directo, no sé en qué plataforma se podría hacer. Si tienes alguna idea, dímelo en comentarios. Sería el 22 de mayo, por la mañana, media mañana, y sería
verme grabar un programa de Roma Eterna para celebrar el aniversario contigo. No sé, ¿qué te parece la idea? Es una idea loca que llevo días dándole vueltas y no sé si me estoy metiendo en la boca del lobo. De la loba en este caso. Pero es una idea que tengo ahí y el run run, digo, oye, Iván, ¿qué te parece si hacemos algo así? Podría ser bonito. Te aviso de que en caso de llevarse a cabo esta grabación en directo, serías testigo de cómo repito 7 veces la intro, cómo repito 18 veces el final de Roma Eterna, cómo me trabo en algunas palabras y tengo que beber, parar. O sea, verías cómo se hacen las salchichas, de verdad. Pero creo que un aniversario merece algo especial, y eso es algo especial, ¿no? No sé. Cuéntame si te gustaría que lo hiciera, porque podríamos hacerlo. Podría ser muy guay. Como también es muy guay cuando recibo mensajes y correos de gente. Por ejemplo, el otro día en Twitter me dijo el usuario @jbaramón que estaba escuchando el programa 14 mientras hacía una tortilla de patatas. Eso me parece maravilloso. Eso es maravilloso. Me llega al corazón. La tortilla de patatas, que es uno de mis platos favoritos, que por cierto, hay polémica ahí. ¿A ti cómo te gusta la tortilla de patatas? ¿Con cebolla o sin cebolla? Yo me la como de todas maneras. Yo soy un tragaldabas, me la como de todas maneras. Lo que sí que me gusta bastante hecha. Tiene que estar cuajadita. Una vez la tomé así medio cruda en un viaje que hice a Madrid. Tengo que decir que no me desagradó, porque a pesar de estar un poco cruda, estaba bien hecha. Era una cosa rara, pero a mí me gusta cuajadita. Si quieres también en comentarios, cuéntame si te gusta la tortilla con cebolla o sin cebolla. Seguro que esta no la viste venir. En un podcast sobre Roma, que en los comentarios haya, me gusta la tortilla con cebolla. y esto es lo que es bonito de Roma Eterna, que te puedes encontrar de todo. Porque esta sección es... estoy hablando en la cocina contigo. En otro programa hablaré sobre mi choque cultural con Madrid a nivel de incluirte una tapa en la bebida. Porque aquí, por ejemplo, en Barcelona, habrá algún sitio que lo haga, pero no es la costumbre. Y la primera vez que me pasó fue ir al baño, fui con unos amigos, fui al baño y al volver vi que habían puesto un plato gigante de tortilla, en concreto esa que te dije que probé y que estaba un poco cruda, pero que estaba guay. Tortilla con pan ahí, digo, pero ¿esto quién ha pedido? Yo no voy a pagar esto, que esto no lo he pedido yo. Me dijeron, no, que es gratis. ¿Cómo? Que viene con la bebida. ¿Cómo? ¿Qué es este paraíso terrenal de la tapa y la bebida? También me han hablado muy bien del sur. Tengo pendiente ir a Granada y por ahí, que también parece ser que se come bien a nivel de tapa. Cuando todo esto acabe, las ofertas de Renfe van a volar. Porque las ansias de viajar por la península que tengo no lo sabe nadie. Bueno, ahora sí lo sabes tú. Y antes de que me vaya más por las ramas, que en esta sección me estoy yendo mucho por las ramas, pero es que estoy súper a gusto aquí. Me gustaría aprovechar esta sección sin música, esta sección de tú a tú, para hacerme eco también de cosas que me mandan, cosas interesantes, cosas que hacen gente a la que le tengo aprecio, como por ejemplo un artículo que le han publicado a Jesús Sánchez Alguacil, un amigo del podcast, un crack. En Twitter lo podéis encontrar como @JSNChez, como J Sánchez Alguaci 1, J Sánchez Alguaci 1, y en el cual interpreta un epígrafe en Caldas de Montbui que podría mostrar un acto de lealtad entre el asentamiento romano de la época de Caldas de Montbui y el emperador Septimio Severo. Y en este artículo analiza la actividad de Septimio Severo en el noreste de Hispania Quiterior Tarraconensis y toda la presencia en Caldas de Montbui. Súper interesante. Salió, nada, está fresquísimo. Y te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción del audio. Como también Adrián Guerrero me envió un enlace a unos trabajos que habían hecho en su pueblo, en la Muela de Alborajico, en Tobarra, Albacete. Unos trabajos que 3 profesores, Pedro López García, John Richard Amalanathan, o como se pronuncie, y Narciso José López García, habían hecho sobre unas tumbas, sobre un complejo, habían hecho sobre unas estancias excavadas en roca, que han sido definidas como un complejo eremitorio, y en el cual explican que puede que sean etruscas o de influencia etrusca, de personalidades relevantes de entre los siglos VII y II a.C. Incluso
ven como plausible que pueda ser la tumba de Amílcar Barca. Con estas cosas siempre hay que tener mucho cuidado, mucha cautela. Yo no soy especialista en el tema, yo te dejo el enlace para que te lo leas y para que le eches un vistazo. Yo no afirmo ni una cosa ni otra, ojo. Yo no afirmo nada, ojo, ¿eh? Yo simplemente me hago eco de esto que me han enviado y que es bastante interesante. Esta cosa siempre está en guay. Y ya fuera de esto, la arqueología en general necesita el apoyo de las instituciones públicas, como por ejemplo en Egipto. ¿Has visto el desfile de momias de Egipto? Madre mía, qué locurón. La historia de Roma mola. Roma mola. Pero Egipto, chavales, como diría Marco Antonio, Egipto es otro rollo. Egipto es otro nivel. Y cómo se utiliza la arqueología con fines propagandísticos políticos es increíble, es apasionante. A mí me flipa. Y si no has visto el desfile de momias, en YouTube está entero, es alucinante. Parece una película. Egipto sabe promocionar sus cosas, sus misterios y... Madre mía, los egipcios. Además tengo una amiga que está visitando Egipto estos días y me muero de envidia, Blanca, que lo sepas, me muero de envidia. Si me estás escuchando, muerte por envidia. Y creo que no me dejo nada más por comentar. Antes de despedirme, como siempre, recordarte cómo puedes contactar conmigo. Tienes 3 maneras. Por correo electrónico puedes escribirme a romaaeternapodcast@gmail.com. Por Twitter puedes escribirme y seguirme en @romaaeternafm. O también puedes dejarme un comentario en el programa, en el audio, que estaré encantado de leerte y de contestarte. Y también, como siempre, si crees que este podcast merece tu apoyo económico, tienes 2 maneras de hacerlo. Puedes, o bien, apoyar económicamente el podcast a través de iVoox, desde 1,49 € al mes, o bien puedes invitarme a un chupito de garum, a un chupito de posca o a un cafelito en la plataforma Ko-fi, de la cual te dejo el enlace en la descripción de este audio. Y si no puedes aportar, no pasa nada, porque Roma Eterna es gratuita. Me han preguntado alguna vez que por qué no hago programas de pago. Lo he dicho más de una vez, pero a mí no me importa repetirme. No me gusta cuando un podcast va cogiendo popularidad o visibilidad y cuando llega un tema interesante o cree el autor, o autores o autora, que ese programa en concreto va a interesar a su audiencia, lo pone de pago. Es respetable y que lo haga, oye, cada uno con su podcast hace lo que quiera, ¿eh? Que no, yo te hablo de mí. Pero a mí no me gusta, porque estás obligando a la gente a suscribirse. Que sí, que es una maniobra comercial, Iván, no vas a vivir del podcasting si no haces eso. Pero es que no me siento cómodo haciendo programas de pago. Y no veo que sea... Y ya para mí no es esa medida. Si por ejemplo fuera un programa en una plataforma de pago y que ya es de pago, eso es otra cosa. Es, oye, mira, esto es de pago ya, no te estoy... Pero cuando es gratuita, que lo haces porque te gusta. Seamos sinceros, en España, año 2021, uno no empieza un podcast para hacerse rico. No vas a vivir de esto. Es muy complicado vivir del podcasting. Creo que poca gente vive de esto y porque son profesionales muy top. En España, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, sí que sé que hay gente muy tocha que gana muchísimo dinero con el podcasting. Pero aquí todavía no. Así que como no lo hacemos para hacernos ricos, sino para disfrutar de algo que nos gusta, a mí, por ejemplo, comunicar, soltar mis chorradas por aquí, me encanta, pues no le pongas trabas a tu audiencia. No vengas, por ejemplo, imagínate la jugada de rata peluda de cuando lleguen las guerras púnicas, hacer las guerras púnicas de pago. Si eso pasara, Iván, eres un bastardo. Pues sí, porque has puesto de pago la parte que sabes que la gente va a ir a lo loco. Y fuerzas a la gente a pagar por ello. Yo quiero que si pagas por ello sea porque te gusta el contenido y quieres que haya más. No pagas porque quieres escuchar ese en concreto. No te quiero forzar a pagar, no hace falta que pagues. Igual promocionándome no soy el mejor. Igual no soy el mejor promocionándome, pero yo quiero ser honesto contigo y honesto conmigo. Quiero que estemos a gusto aquí y pasando un rato guay. Y ya está. Y dicho esto, voy a poner la música ahí y me voy a despedir ya por hoy porque he rajado bastante. Dentro de 15 días seguiremos con la historia de la República. Pasaré lista. Te espero en el próximo programa de Roma a Eterna.
Hola, muy buenas. Aquí está la rata peluda que está editando esto. Y nada, solamente comentar que yo pensaba que el programa duraría más, porque la grabación ha sido bastante larga. La grabación se alargó casi hasta las 2 horas. Muy hermosa la grabación. Pero recortando cosillas, quitando errores, tomas falsas, que no tomas falsas graciosas, sino tomas falsas de equivocarme diciendo cosas o repitiendo entonaciones y demás, pues al final se acaba reduciendo el chorizo que es la grabación de audio. Y mientras editaba digo, bueno, voy a dejar un mensaje para el final. Ya sabes que últimamente me gusta dejar cosillas al final después de la música, solo para los más fieles, café para muy cafeteros. Y en esta ocasión quiero darte las gracias de nuevo y desearte que estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo durante la escucha del programa de Roma Eterna, que lo acabes bien. Si estás cocinando, que te salga riquísimo lo que estás cocinando. Que estás conduciendo, que tengas cuidado, y te deseo que si no tienes parking, que encuentres un sitio de aparcamiento, nada, que llegues y ¡pam! Aparcado. Si estás caminando, haciendo deporte, que salga todo muy bien. Si estás caminando, haciendo deporte, lo que sea, que vaya muy bien. Si estás durmiendo, no te digo nada porque te habrás quedado donde la peste. Habrás muerto y estarás roncando. Así que aquí lo único que te puedo desear es felices sueños. Y además, aparte de decirme si te gusta la tortilla con o sin cebolla, me gustaría que me dijeras, si quieres, claro, si te gusta la tortilla cuajada o muy poco cuajada, o a qué punto te gusta. Esta será la clave para saber quién ha llegado al final o no. Y aparte de eso, nada más. Simplemente desearte que tengas un feliz día, que digas a los tuyos que los quieres, que te hidrates, que tengas cuidado, y un fuerte abrazo. Y te espero en el siguiente. Adiós.